Hola amigas y amigos, les habla Nayemil, esperando que se encuentren de maravilla. Les comento que hace algunos días estaba viendo con mi papá y mi abuelita una película llamada Acá las tortas. Sí, ese es su título. Que por cierto, les recomiendo totalmente y les anticipo que próximamente haré una reseña de esa cinta. Esta película fue protagonizada por los primeros actores, Sara García y Carlos Orellana, entre otros tantos, y les comento que me llamó muchísimo la atención la estructura de los personajes en ese momento histórico, y fue de allí donde nació la idea de hablar del rol de las mujeres en el cine en este canal. Y bueno, ya mencioné a Sara García, pero es obvio que la lista de actrices destacadas en el cine mexicano es muy larga, pudiendo dar muchos nombres como Dolores del Río, María Félix, Blanca Estela Pavón, Carmen Montejo, Marga López, Evangelina Elizondo, en fin, entre otras. Y bueno, también considero necesario aclarar que no soy muy fanática del cine mexicano actual y prefiero de hecho las películas de la llamada época de oro del cine mexicano, la cual abarca aproximadamente de 1936 a 1957 y algunas otras que se filmaron más adelante. Pero bueno, eso ya es meramente mi opinión. Porque bueno, a final de cuentas ustedes pueden disfrutar de las películas que prefieran. Ya una vez comentado este punto, hablaremos del tema que nos ocupa en este video. ¡Comenzamos! El cine como arte nos ofrece ensoñaciones, delirios y una adictiva evasión de nuestra realidad por espacio de hora y media o 2 horas aproximadamente. En el México de los años 40 coinciden una serie de ventajas que permitieron al cine mexicano vivir la llamada Edad de Oro, en la cual la fábrica de los sueños aprovechó las facilidades dadas a la industria por el Estado. En esta época se decretó una ley por la cual cada sala tenía que exhibir por lo menos una película mexicana por mes. El Estado mexicano no intervino demasiado en la industria, ya que tan solo normaba la actividad cinematográfica a través de algunos decretos de apoyo, mediante el Departamento de Producción Cinematográfica, quien a su vez era dependiente de la Secretaría de Gobernación. De hecho, en esta época se reglamentó lo referente a la exportación y la censura en las cintas, favoreciendo el recurso de la técnica del subtitulado en lugar de la del doblaje, para presentar cine extranjero en México, lo que tuvo la clara intención de proteger al cine nacional durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y subsecuentes. En esta época se emitió una ley mediante la cual el Estado favorecía la tendencia a no doblar las películas estadounidenses al español, prefiriendo el subtitulado de las mismas, lo que en un país que en ese entonces era analfabeta representaba una luz verde a la preferencia por el cine nacional. Al respecto, el director de cine, Roberto Gabaldón, señaló lo siguiente: desde que se formó el sindicato, protegió un asunto que se perdió en España, el del doblaje en este país. Se doblan las películas extranjeras y así todas son habladas en castellano. México defendió su punto de vista tomando en cuenta la competencia. Precisamente, nosotros no permitimos el doblaje del cine extranjero porque perderíamos el mercado de nuestro público. Nuestro sindicato se opuso al doblaje en México porque tomamos en cuenta a nuestro público, que no sabe o no quiere leer subtítulos, ni entiende otros idiomas, y por lo tanto, da preferencia al cine mexicano. Las gestiones de los particulares para lograr el apoyo financiero son constantes, y poco a poco se fueron consiguiendo la asociación de productores, las cuales lograron que la Secretaría de Hacienda decretara en el año de 1942
ciertas suspensiones y ciertas reducciones de los impuestos, y en ese mismo año se fomentó la creación del Banco Cinematográfico, la cual ayudó al financiamiento de la producción de muchas películas. En 1947 se crea la Comisión Nacional de Cinematografía para procurar el mejoramiento y el desarrollo de la industria cinematográfica mexicana. En 1952 se reforma la Ley de la Industria Cinematográfica de 1949, con la cual se habría de normar todas las ramas de la industria hasta 1960. Es curioso mencionar esto último, ya que algunos historiadores consideran que la época del cine de oro terminó precisamente en el año de 1957. Según algunos historiadores y críticos de cine, los verdaderos años dorados del cine mexicano corresponderían al periodo coincidente con la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945. Sin embargo, años antes de que iniciara esta, el cine mexicano ya había alcanzado un gran nivel técnico y artístico, y tenía un mercado bien establecido, tanto dentro como fuera del país, por lo que la Segunda Guerra Mundial simplemente vino a incrementar la producción y a expandir el mercado ya establecido, lo que no quita su lugar como un elemento extremadamente importante para poder mantener el nivel de la industria mexicana durante esos años. Con el apoyo norteamericano de la posguerra, se dio un auge sin precedentes del cine nacional. Grandes estudios cinematográficos norteamericanos apoyaron de modo conjunto el desarrollo del cine nacional, por cuestiones estratégicas y también por mantener un control sobre México. Bueno, un control cultural, claro está, ya que era una época en la cual la influencia comunista de la Unión Soviética se cernía sobre la posición estratégica mexicana y en todo el hemisferio latinoamericano, lo que se tradujo en una estrategia más media sobre la escasamente educada e influenciable población mexicana. Por decir algunos ejemplos, algunas cintas mexicanas que alcanzaron un enorme éxito de crítica y también un enorme éxito comercial fueron La Mujer del Puerto, Janitzio y Dos Monjes. Figuras como Andrea Palma, Esther Fernández, Lupe Vélez, entre otras tantas actrices, habían alcanzado ya el nivel de mitos entre las audiencias mexicanas. El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores. Para el público, sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales que serían las figuras principales de un Star System sin precedentes en la historia del cine en español, y más aún del cine de nuestro país. En esos años, el cine mexicano abordó más temas y géneros que en ninguna otra época, incluyendo la actual. Obras literarias, comedias rancheras, películas policíacas, comedias musicales y melodramas, entre otros tantos temas, formaron parte del inventario cinematográfico mexicano de aquella época. Y también en la recta final de este periodo se inauguraría otro género que podría considerarse nacional y que, al igual que la comedia ranchera, no tuvo rivales fuera de México. Este género es el de luchas o películas de lucha libre. Saludos al Santo y a Blue Demon, por cierto. En su época de oro, el cine mexicano imitó el Star System que imperaba en Hollywood. De esta manera, y a diferencia de otras industrias fílmicas, en el cine mexicano se comenzó a desarrollar el llamado culto al actor o a la actriz. Una situación que propició el surgimiento de estrellas que causaron la sensación en el público. Bueno, más que sensación, yo diría el furor en el público, y se convirtieron en auténticos ídolos, y de una forma muy similar a la industria fílmica estadounidense. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en Hollywood, los estudios cinematográficos mexicanos nunca tuvieron un poder total sobre las grandes estrellas. Esto
permitió a estas mismas brillar de una forma independiente y logró también propiciar el desarrollo de una enorme multitud de géneros. Y bueno, principalmente las figuras surgidas en el cine mexicano en la década de los años 50 se mostraron mucho más versátiles y completas que las de la década previa. Ya adentrándonos en el tema principal de este video, en nuestro país, durante los años ya mencionados, la permanencia de la familia extensa en las comunidades rurales habían mantenido su identidad intacta prácticamente al trasladarse a las ciudades. Se observaba las familias numerosas, el enorme peso de la autoridad paterna, la presencia e influencia de las y los abuelos, la incorporación de los compadres, sirvientes y personas relacionadas a la familia, denominados de forma peyorativa como arrimados, lo que hace crecer el número de sus miembros. Pero en el caso del cine mexicano, este gustaba demostrar a la familia integrada por padre, madre e hijos, y a veces una sirvienta, un compadre o una comadre. Es decir, normalmente se presentaba a la familia nuclear, que en ese momento constituía el estilo de los sectores más modernos, y de esta forma las clases medias con una mayor influencia cosmopolita y un nivel de ingresos más alto se convertían en el ideal a alcanzar por el resto de las familias. Entrando en materia, en cuanto al cine mexicano, tenemos que señalar que la familia constituye la figura a partir de la cual la imagen de la clase media gusta demostrar los conflictos que enfrentan en realidad. De hecho, precisamente estos conflictos constituyen el tema fundamental de muchas cintas, tales como el vínculo matrimonial, las relaciones de pareja, así como la violencia que puede existir en las mismas, ya sea unidas o no. Y bueno, también se ve en parte la realidad y en parte el deseo mismo, la ilusión. La familia fílmica responde a principios diferentes del amor y la pasión. De hecho, en la pantalla, para protegerse muchas veces a esta figura, se tiende a aislar a los miembros integrantes de la misma, como por ejemplo en la película denominada El dolor de los hijos, filmada en 1948, en la cual la madre ha dificultado el romance entre los protagonistas, Virginia y Edmundo. Otra cosa que se observa mucho en las películas mexicanas de esta época es la lealtad a la familia, que se considera como un pilar trascendental para la coherencia interna de la propia sociedad. Aunque en el cine parece que la debida lealtad a la familia original se pone al desarrollo de cada uno de sus miembros, ya que en pantalla muchos de los problemas aparecen, como pasa principalmente en el título de la película llamada Cuando los hijos se van. En esta cinta podemos observar que se trata de una familia encerrada en sí misma, que permite poco aire para el desarrollo particular y que requiere de la obediencia y la resignación como cualidades preservadoras prioritarias, y en esta se observa a la mujer como un cimiento, sobre todo con la figura de Guadalupe Rosales, quien es interpretada por Sara García. Además, en este tipo de películas se determina cómo la abuela, o mejor dicho, la figura de la abuela, es sumamente importante. Otro ejemplo de esto, y en la cual sale también como protagonista la propia Sara García, se puede encontrar en la película Los Tres Garcías y en su secuela Vuelven los Garcías. Precisamente la abuela comenta claramente todas las virtudes sobre las cuales se manejaban las mujeres en esa época. Y Sara García, en el papel de Luisa García, tenía una concepción que no está sujeta a los avatares de lo público y que no se mide por una serie de logros avalados socialmente, ya que sus cualidades aluden a su labor de conservadora. Pasando a otro punto, podemos observar la figura de la mujer ideal. Para hablar de ello, vamos a poner de ejemplo la película Un rincón cerca del cielo, protagonizada por Marga López,
en el papel de la esposa de Pedro Infante. Margarita, quien desarrolla a lo largo de la película ciertos matices en su carácter, ya que a lo largo de la trama se ve la evolución en la relación que sostiene con el coprotagonista, desde su noviazgo, pasando por su matrimonio y posterior nacimiento de su primer hijo, se va observando la evolución de tal personaje. En esta película, la protagonista es una mujer soñadora que se enamora perdidamente de un joven que, si bien desde un inicio no le promete riquezas, en cambio le promete un amor duradero. Desafortunadamente, cuando se casan, la situación económica de la pareja comienza a decaer, hasta el punto de que Pedro tiene que pedir limosna para poder sostener a su familia, y luego su hijo enferma gravemente. Margarita mantiene mucha firmeza en su carácter, aunque también suele ser muy dulce y abnegada, lo que permite, hasta cierto punto, que el matrimonio dure más tiempo, a pesar de las circunstancias adversas y de ellos mismos. A consideración de varias personas, el rol de Marga López en esta película se podía resumir como el de la esposa y madre perfecta, aclarando, para los ideales de ese momento histórico. Pero si hablamos de mujeres abnegadas, considero que el personaje más icónico por excelencia es el de Blanca Estela Pavón y su conocida chorreada. Pero de este personaje hablaremos en la próxima parte de este tema. Compañeros, espero que les haya gustado este tema y próximamente subiremos la segunda parte. Les doy las gracias por haberse quedado hasta el final del video y si les gustó, denle like, suscríbanse a este canal y síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde aviso cuando subo nuevo contenido a YouTube. Les mando muchos abrazos y bendiciones. Hasta la próxima, amigos.